Hola, buenas tardes. Dios me los bendiga. Una vez más estamos aquí con nuestra clase, con nuestra capacitación de intercesión y guerra espiritual profética. En el día de hoy, ese es el tema número 5, estamos por el primer nivel y vamos a hablar lo que es obediencia, aprendiendo obediencia. Una de las marcas del intercesor es su obediencia, ya que es uno de los principios de bendición y victoria más grande del reino. Nuestra bendición depende de nuestra obediencia a Dios y a su palabra. En la palabra nos enseña que en la obediencia hay bendición. Entonces nosotros tenemos que solamente no ser obedientes a Dios, sino que ser obedientes a nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestras personas que son nuestra cobertura. Nosotros necesitamos vivir en esa obediencia. Como personas también tenemos que obedecer a nuestros padres, tenemos que obedecer las leyes que hay en nuestro país, o sea que es obediencia a todo, pero como intercesores nosotros estamos hablando de la obediencia que tenemos que tener como intercesores. ¿Qué es obediencia? Es nuestra capacidad de sumisión y cumplimiento a las leyes de Dios. En nosotros no existe capacidad de obedecer. Por eso, al igual que Cristo, tenemos que aprenderla. Nuestra naturaleza humana se revela al plan de Dios. Eso viene desde Luzbel, que Luzbel se rebeló contra Dios y desde ahí entró la iniquidad en el hombre. Pero a través de la obediencia nosotros logramos vencerla. Entonces, a través de esa obediencia nosotros vamos a morir a esa naturaleza humana que nos impide que nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios, seamos obedientes a las leyes de Dios. En 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces aquí dice que todo argumento que viene a nuestra mente, todos esos argumentos que el enemigo pone para que nosotros no obedezcamos, para que nosotros caminemos alejados y apartados de Dios. Entonces nosotros tenemos que llevar esos pensamientos todos los días, a toda hora, a la obediencia de Jesucristo, lo cual significa que la obediencia es un asunto de los pensamientos. Asimismo, también es el resultado de la humanidad. Entonces, todo lo que llega a nuestra mente, todo lo que llega aquí a esta mente, entonces es ahí, en esos pensamientos, es ahí donde el enemigo va a mandar esos dardos para que nosotros no obedezcamos, para que nosotros tengamos dudas, para que nosotros no pongamos por obra lo que dice la palabra del Señor. En Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló y asimismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este versículo nos está hablando de Jesucristo. Ya sabemos que él se despojó de toda su divinidad y vino a la tierra como hombre. Él vino y vivió como vives tú, como vivo yo. Él tuvo hambre, él tuvo sueño, él se bañaba, o sea, él caminó en esta tierra como hombre. Y así como hombre, él se humilló. Y dice la palabra que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Él ya sabía que tenía una misión aquí en la tierra, él ya sabía que tenía que ir a esa cruz, él sabía que tenía que morir, él ya sabía todo eso, pero mira que él fue obediente. Él fue obediente y él cumplió ese propósito por el cual el Padre lo había mandado a la tierra, que era morir en esa cruz por ti y por mí. Entonces, ¿cómo aprendemos obediencia? Vamos a mirar cómo aprendemos obediencia. En Hebreos 5, 7, 8 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces nosotros aquí vimos que aún siendo el hijo, aún siendo el Dios, aún siendo, él aprendió obediencia. Nosotros también vemos aquí que aquí dice que el único que lo podía librar de la muerte era Dios, ¿no? Pero por causa del temor,
que él tenía al Padre por causa de su temor reverente, él aprendió la obediencia. Entonces es muy importante porque nosotros vemos aquí que si Jesús, siendo hijo, siendo Dios, él vino y él aprendió obediencia, él caminó en esa obediencia, ¿cuánto más nosotros tenemos que hacer? ¿Cuánto más nosotros tenemos que caminar en esa obediencia, ¿no? Entonces, nosotros vemos que tenemos que ser obedientes, tenemos que, con la oración, tenemos que cada día orar, interceder, comunicarnos con el Padre, ¿no? Entonces, aquí también dice que a través de las pruebas por lo que Él padeció. Entonces, claro, Él tuvo pruebas, Él fue tentado en todo, Él fue, pero mira que fue un hombre que Él no pecó. Fue un hombre de que él, aunque todas las pruebas que él tuvo, él jamás, se dice que él jamás pecó. Entonces, eso mismo nosotros tenemos que saber de que el pecado no le agrada a Dios. Tenemos que saber que, los estatutos, las leyes y los decretos que Dios nos ha dado para vivir y obedecerlos. Si tú sabes que mentir es un pecado, obedezcamos y no cometamos ese pecado. Y así como muchos otros, ¿no? Entonces, en Primera de Samuel 15:22 dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Nosotros aquí vemos que esto fue cuando era Saúl, estaba reinando Saúl, que se fue Samuel, en ese tiempo era el profeta Samuel el que estaba gobernando, y vemos que Saúl se impacientó y se fue a hacer un sacrificio. Se fue a hacer algo que el profeta no le había mandado que hacer. Entonces, cuando vino Samuel, Samuel le dijo, es mejor obedecer que el sacrificio. ¿Por qué? Porque él se adelantó y no obedeció. En Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto lo dijo, esto está en Juan 14:15. Entonces nosotros debemos de guardar los mandamientos, debemos cumplirlos. Eso es obediencia. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay dos tipos de obediencia. Primero, la que los hombres, los ángeles y la naturaleza deben a Dios. Esa es la primer obediencia que hay. La segunda es la que los hombres deben para con los hombres. La obediencia también es voluntaria u obligatoria, completa o parcial, sin entusiasmo o de todo corazón. Nosotros aquí, como les decía antes, nosotros tenemos que obedecer a nuestros pastores, a nuestros líderes, hay que obedecer lo que nos mandan en la iglesia, a obedecer, obedecer las leyes terrenales, obedecer a nuestros padres, obedecer, acatar las normas de nuestra casa, ¿no? Entonces aquí vemos los dos tipos de obediencia. ¿A quién se debe obedecer? Entonces dice, ay, pero bueno, ¿yo a quién le tengo que obedecer? Primero que todo a Dios. Eso está en Hechos 5:29. Primero que todo tenemos que obedecer a Dios. Según el testimonio de los apóstoles, la obediencia es nuestro deber supremo. Juan enseña que es una prueba de que conocemos a Dios. Entonces, aquí nosotros vemos que le debemos obediencia a nuestro Señor. Él es el primero que nosotros tenemos que obedecer. En primera de Juan 2:3-4, y Cristo dice que solo así podemos ser sus amigos. En Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Este es el primer mandamiento con promesa. La Biblia ofrece 4 motivos para obedecer este mandamiento. Entonces, si nosotros vemos aquí, dice, hijos, obedecer a vuestros padres. Aquí están hablando de los padres terrenales. Nosotros como hijos tenemos que ver que ese es el primer mandamiento y que tiene una gran promesa, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son los 4 motivos que tienen en este mandamiento. Entonces, el primero que todo es justo. Dice, obedecer a tus padres porque es justo. El segundo, para que te vaya bien. El tercero, para que seas de larga vida sobre la tierra. Y el cuarto, porque esto agrada al Señor. Mira qué bonito. Este versículo tiene una promesa grande, grande. Dice que si obedecemos a nuestros padres, que lo tenemos que hacer porque es justo,
para que nos vaya bien en la vida, para que seamos de larga vida sobre la tierra y porque esto le agrada al Señor. Entonces, la obediencia a los padres nos prepara para ser más útiles a Dios y a nuestro prójimo. Qué hermoso este versículo, qué promesa. Debemos de atesorar estos versículos porque son hermosos, ¿no? Ahí vemos que hay una promesa, hay 4 promesas en este versículo. El tercero dice, obedeced a vuestros amos terrenales. En Colosenses 3:22. Esto lo hacemos no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Aquí habla de la obediencia a los amos terrenales, a los jefes. Está hablando en este versículo. El cuarto, que se sujeten a los gobernantes. Tito 3:1. En otras palabras, sométase toda persona a las autoridades superiores. Entonces aquí también nos habla de que nos debemos obedecer, que debemos obedecer también a los amos terrenales, que debemos, no, a los gobernantes, perdón, debemos sujetarnos, debemos obedecer las leyes que ponen los gobernantes. Romanos 13:11 también habla también de eso. El quinto, obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos. Ellos han sido establecidos por Dios, ellos han sido colocados por Dios en ese lugar donde tú estás, entonces debemos obedecerlos y debemos sujetarnos a ellos. En Hebreos 13:17 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Primera de Tesalonicenses 5:12-13. Entonces, aquí también, aquí vemos cómo nos manda a que nos sujetemos, a que obedezcamos. En todas las iglesias, en todos los lugares, hay leyes puestas por los pastores, por los evangelistas, por las personas que estén al cargo de ese lugar. Entonces tenemos que obedecer, tenemos que acatar las normas, ¿no? La sumisión a la autoridad, ya sea la del hogar, la del gobierno o la de la iglesia, es una de las bases fundamentales de la vida cristiana. Entonces nosotros sabemos que como cristianos nosotros tenemos que obedecer. Hay gozo y poder en esta virtud cristiana de sumisión, que nadie con un corazón altivo y espíritu rebelde podrá conocer. Entonces, nosotros tenemos que obedecer, tenemos que cuidar nuestro corazón para que no se vaya a llenar de orgullo, no se vaya a llenar de soberbia, para que no vaya a llenarse de altivez, ¿no? Porque eso fue lo que pasó con Luzbez. Él se llenó de altivez, él se llenó de orgullo, él se llenó de esto y no obedeció a Dios y eso le causó la caída. Entonces nosotros tenemos que poner cuidado con estas cositas, ¿no? Entonces vamos a mirar qué incluye la obediencia. ¿Qué incluye la obediencia a Dios? Los que obedecen a Dios son sumisos a la voz de Dios. En Jeremías 7:23 dice así, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Entonces nosotros tenemos que ser sumisos a la voz de Dios. Nosotros tenemos que aprender a escuchar a la voz de Dios y obedecer lo que Dios nos dice. Muchas veces Dios nos habla, Dios nos dice que tenemos que hacer esto, que tenemos que, y no lo hacemos. Mira a Abraham. Abraham escuchó la voz de Dios. Abraham fue un hombre sumiso que escuchó la voz de Dios. Dios le dijo, entrégame a tu hijo. Y él obedeció, aunque él sabía, aunque era la promesa que Dios le había dado, pero aún así Abraham no dijo, no, pero ¿por qué te lo voy a entregar? Pero si es mi hijo, es el único que tengo. No, Abraham, ¿qué hizo? Abraham obedeció. Y en la Biblia nosotros vemos, Abraham fue un hombre muy obediente. Él fue un hombre muy obediente. El Señor le dijo cuando él vivía con su padre en Ur de los Caldeos, él le dijo, deja tu tierra y a tu parentela y vete al lugar donde yo
te voy a mandar. ¿Qué hizo él? Él no dijo, Señor, pero no tengo dinero, pero Señor, ¿a dónde voy a ir? Señor, no, yo cómo voy a dejar mi padre, cómo voy a dejar mi familia, no. Él simplemente obedeció. Él confió en Dios y obedeció. Él sabía que si Dios lo estaba mandando, pues él sabía de que Dios iba a estar con él. Entonces es importante que tú y yo seamos, primero que todos, atentos a la voz de Dios. Que si Dios te dice, vete, vete. Si Dios te deja, deja. O sea, no dudemos porque Dios cuando te dice algo a ti es porque Él tiene algo mejor. Cuando te dice, deja esto, es porque Él tiene algo mejor para ti. Entonces nosotros debemos aprender a escuchar la voz de Dios y ser sumisos y obedecer en lo que Él nos dice, ¿no? Entonces ahí está en Jeremías, como lo acabamos de ver. Escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Esta es la voz que Noé oyó cuando edificó el arca. Es otro en Génesis 6, ¿no? Entonces aquí también nosotros vemos de cómo Noé también fue un hombre obediente. Dice la palabra de que no había lluvia, no llovía en aquel tiempo, no llovía y el Señor le dice, voy a hacer un arca y va a haber un diluvio. ¿Y qué diría Noé? Pero diluvio ¿de dónde? O sea, pero Noé, ¿qué hizo? Noé fue obediente a la voz de Dios y él lo que hizo, lo que Dios le dijo que hiciera, construir el arca, edificar el arca, ¿no? Aunque todos se burlaron de él, aunque nadie creía, pero mira, Noé creyó. Entonces, en Génesis 12:1-5 es donde vemos ahí cuando el Señor le dijo a Abraham que dejara su parentela y que comenzara a caminar hacia donde él lo mandaba. Moisés, este es otro hombre que también fue un hombre obediente, que también escuchó la voz de Dios. Moisés oyó cuando él aceptó la tarea de librar al pueblo de la esclavitud. Moisés oyó cuando el Señor le habló en Éxodo 4. Entonces, él también fue obediente y Dios le dijo, por medio de ti voy a librar a mi pueblo. Ahí pues vemos un poquito que Moisés tenía un poco de duda, Moisés decía, pero no puedo, porque no puedo hablar, porque bueno, ahí vemos un poco, pero al final, ¿qué hizo Moisés? Moisés obedeció, ¿no? Entonces, en nuestra época, Dios no nos habla tanto en voz audible. Hoy en día Dios no habla tan audible como lo hacía en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero hay personas que sí escuchan, han escuchado la voz audible de Dios. Entonces hoy en día nosotros escuchamos la voz de Dios por medio de su palabra, en medio de sueños, por medio de profecías, nosotros vemos que Dios está hablando, ¿no? Entonces es muy importante que tú tengas tu oído atento a lo que el Señor esté hablando en estos tiempos. El segundo, el Hijo de Dios. Dios nos manda diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿De quién está hablando aquí? Aquí está hablando Dios de Jesús. Cuando le dijo, este es mi Hijo amado, cuando él fue reconocido. Él fue reconocido cuando Juan el Bautista lo estaba bautizando. Dios lo reconoció como hijo y él dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso está en Mateo 17:5, ¿no? Entonces, en este tiempo Dios nos está hablando por medio del Hijo, nos está hablando por medio de Jesús. No es que Jesús se te va a aparecer y te va a decir, mira, no, pero en este tiempo nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. En Hebreos, esto está en Hebreos 1:2. Por eso, mirad que no desechéis al que habla. Nosotros, o sea, no debemos desechar, no debemos de ser como el pueblo elegido, como cuando Jesús vino, ¿no? Que lo despreciaron y ellos mismos lo llevaron hasta la cruz. En Hebreos 12:25, cuando él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto lo vemos cuando él le decía a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? Pedro le dijo que sí, le dijo. Entonces a Pedro le dijo, si me amas, apacienta mi rebaño. Y en Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto es para todos nosotros. Si nosotros amamos a Jesús, guardemos sus mandamientos.
El tercero es el Espíritu de Dios. Esteban les recordó a los fariseos la condenación que les sobrevendía porque resistían al Espíritu Santo, tal y como sus padres lo habían hecho. Esto lo vemos en Hechos 7:51. ¿Por qué tenemos que resistir? ¿Por qué tenemos que desobedecer? Es el Espíritu de Dios el que nos guiará a toda verdad. Juan 16:13. Entonces, es el Espíritu Santo el que nos lleva a toda verdad. No lo resistamos. No, muchas veces el Espíritu Santo nos está hablando, Él es el que nos guía, Él es nuestro consolador, Él es nuestro ayudador. O sea, Jesús dijo, no nos dejo solo, les dejo al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y no lo resistamos. Dios nos habla por medio de nuestros ruegos bajo la dirección del Espíritu Santo. Nosotros en este tiempo tenemos al Espíritu Santo. Tenemos que el Espíritu Santo es el que nos habla. Entonces debemos obedecer. Otra de las formas como Dios nos habla es por medio de la palabra. Dios nos dirige a la salvación y nos muestra su carácter y su voluntad por medio de su palabra. En vano pensamos que estamos bien con Dios si no obedecemos su palabra. O sea, mire, si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, tú no puedes pretender que tú estás bien con Dios. No, tenemos que obedecer a lo que dice la palabra. En Juan 14:15, en Juan 15:14, en Santiago 1:22, 25 y Primera de Juan 2:3, ahí podemos ver esto, ¿no? Podemos mirar cómo Dios nos habla por medio de su palabra. Cómo nosotros podemos ver qué es lo que nos está hablando Dios en este tiempo. El quinto, la iglesia de Dios. La palabra de Dios es el mensaje de Dios al hombre y la iglesia de Cristo. Es la institución por medio de la cual se lleva el mensaje al mundo. Entonces, por medio de la iglesia, recuerda que la iglesia somos nosotros, pero por medio de nosotros, por medio de su iglesia, es que Dios está llevando el mensaje al mundo entero. En Mateo 28, 18, 20 dice, Dios quiere hablarnos por medio de su iglesia. Cristo nos muestra la autoridad que ha dado a la voz de la iglesia. Cuando dijo, si no oyere a la iglesia, tenedla por gentil y publicano. Mateo 18, 17, 18. Esto aquí vemos de que Dios quiere hablarnos por medio de su iglesia. En este tiempo Dios está hablando por medio de pastores, por medio de profetas, de evangelistas, por medio de sus siervos, ¿no? ¿Y qué hace la gente? La gente no quiere atender al llamado. Entonces vamos a ver los resultados de la obediencia. Primero, recibimos la bendición de Dios. Dios da su Espíritu Santo a los que le obedecen. Imagínense, el resultado de la obediencia es que Dios nos va a dar su Espíritu Santo en Hechos 5:23. La obediencia es esencial para tener una buena relación con Dios. Juan 15:14. Entonces, mire, cómo si nosotros obedecemos, el Espíritu Santo, el Señor nos lo va a dar. En Primera de Juan 2, 3, 4. Fue la obediencia de Cristo la que hizo posible nuestra justificación. Usted se imagina donde Jesucristo no hubiera obedecido, no hubiera querido ir a la cruz. Tú y yo no estaríamos aquí, porque fue por obediencia que Él lo hizo. Y por esa obediencia es que estamos hoy aquí, es que estamos caminando en libertad, es que estamos siendo bendecidos por la obediencia de Cristo. Entonces, esa misma obediencia que hubo en Jesucristo es la que tiene que haber en nosotros, esa obediencia de Cristo. Él nos justificó, Él nos redimió por medio de la obediencia, ¿no? En pocas palabras, todas las bendiciones del Evangelio son para los obedientes. Y la palabra nos promete que solo la maldición es a los desobedientes. Eso está en Deuteronomio 28. Entonces nosotros vemos las bendiciones que nosotros podemos tener por la obediencia.
El segundo, nos dirige a una vida santa. Estamos hablando de los resultados de la obediencia. Entonces aquí dice que el segundo es, nos dirige a una vida santa. Por medio de la obediencia a Dios, viajamos en la senda de justicia. Si obedecemos al mundo, viajamos en las sendas de pecado. La verdad, la justicia, la rectitud y la rectitud y la piedad se hallan en la senda de obediencia a Dios. El tercero es, heredamos la gloria venidera. Los que cumplen la voluntad de Dios tendrán bendición eterna en lugar de condenación eterna. O sea que si nosotros cumplimos la voluntad de Dios, nosotros tendremos una vida eterna, heredaremos la gloria venidera. Mateo 7, 21 al 29, segunda de Tesalonicenses 1, 7, 9. Aquí dice, en cierta ocasión Jesús le dijo a un joven, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Mateo 19, 17, este es un joven que se le presentó y Jesús le dijo, ¿quieres la vida eterna? Guarda los mandamientos. Y el joven le dijo, yo desde joven he guardado todos los mandamientos. Entonces, mira, entonces aquí vemos que hay tres resultados de la obediencia. Recibimos la bendición de Dios, nos dirigimos a una vida santa y heredamos la gloria venidera. Otros aspectos más, vamos a ver otros aspectos más que tienen que ver con la obediencia. Vamos a ver, la obediencia es una condición del corazón, es del corazón. Jehová mira el corazón, primera de Samuel 16, 7. Fue la obediencia del corazón la que les trajo a los hermanos romanos las recomendaciones que merecían. La obediencia que no nace del corazón no tiene mérito. Esto está en Romanos 6, 17. Entonces, la obediencia tiene que nacer del corazón. Es de tu corazón que nace la obediencia. Si no nace de ahí, no hay ningún mérito. La segunda, el corazón obediente produce obediencia visible, ¿no? Nosotros también podemos leer cuando el padre le dice a sus dos hijos que los manda a hacer algo, uno de ellos dijo, no voy, no quiero hacerlo, y el otro dijo, sí, sí, yo lo voy a hacer. Pero nos enseña la palabra que el que dijo yo lo voy a hacer nunca lo hizo, más el que dijo yo lo voy a hacer, ese fue y lo hizo, eso terminó haciéndolo. Entonces aquí, ¿cuál de los dos, quién fue obediente? El que dijo no lo voy a hacer. Entonces, un corazón obediente produce visibilidad. ¿Cómo Pablo sabía que los romanos eran obedientes de corazón? Es una pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Cómo Pablo sabía? Entonces, él lo vio reflejado en sus obras. La condición del corazón se manifiesta. Acuérdese, la condición del corazón se manifiesta tarde que temprano. Cristo dijo que conoceremos a las personas por sus frutos. En Mateo 7, 16, 20 dice, por sus frutos los conoceremos. Y siempre, siempre, cuando una persona es obediente de corazón, siempre vamos a ver reflejado esa condición de su corazón, ¿no? El tercero, la desobediencia a Dios trae castigo eterno. Pablo escribe que cuando el Señor Jesucristo se manifieste en llama de fuego, Él va a dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto está en segunda de Tesalonicenses 1, 7, 9. Aquí vemos la desobediencia trae castigo eterno. El que desobedece, el cuarto, el que desobedece en una sola cosa es rebelde ante los ojos de Dios. El rebelde ante los ojos de Dios. O sea que la desobediencia es rebeldía. Todo el género humano cayó bajo maldición de pecado a causa de una sola desobediencia. Génesis 3, 1, 6 y Romanos 5, 12. Nosotros podemos ver ahí, ¿no? A Moisés le fue negada la entrada a la tierra prometida a causa de una sola desobediencia. ¿Ustedes se acuerdan?
Cuando él fue desobediente, el Señor le dijo, háblale a la roca, y él fue y le dio un garrotazo a la roca. Él ahí desobedeció, porque Dios no le dijo que le diera un golpe a la roca. Eso está en Deuteronomio 32, 50, 52. Usa fue castigado con la muerte a causa de una sola desobediencia. Segunda de Samuel 6, 7. Nosotros podemos ver en la palabra cuántas personas, mira Saúl fue desechado, él y su generación, a causa de su desobediencia, ¿no? Se rebeló contra Dios, practicó brujería, porque la rebeldía lleva también a la brujería. Santiago dice, cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago 2:10. Los criminales, como regla, no son castigados por haber cometido muchísimos crímenes. Como regla, no son castigados sino por haber sido declarados culpables de un solo crimen. O sea, aquí no acumulan todos los crímenes, sino que aquí, con un solo crimen que cometan, ya por ese crimen, él ya tiene que ser juzgado, ¿no? Ya tiene que haber un juicio, ¿no? Para esta persona, ¿no? Entonces, quien quiera que desobedezca voluntariamente a Dios en una sola cosa, es culpable de rebelión contra él, sin importar cuántas buenas cualidades tenga. Imagínese que usted lleve toda su vida obedeciendo a Dios, que toda su vida haya hecho lo que habla la palabra, sus decretos, sus mandamientos, haya hecho todo. Y a última, por no obedecer algo que Dios te mande, imagínate, ¿qué puede pasar por una sola cosa? Luego el Señor diga, eres rebelde, hay rebelión en ti, ¿por causa de qué? De que hiciste una sola desobediencia, ¿no? Entonces, mira, aquí podemos ver, ¿no? Que la rebelión es sin importar, es rebelión contra Dios, sin importar cuántas buenas cualidades tengamos. El moralista que se jacta en su benignidad será sentenciado a la eterna separación de Dios, al igual que el pecador más vil, porque no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ni las grandes obras, ni la benignidad humana tendrán valor ante Dios cuando llegue la hora de comparecer en los tribunales de Cristo. Yo conozco personas que viven una vida desordenada, viven una vida en inmoralidad sexual, viven en homosexualismo, en lesbianismo, y son personas que hacen unas obras maravillosas, ¿no? Ayudan a la viuda, ayudan al huérfano, o sea, hacen obras, dan de comer al hambriento, hacen obras hermosas, pero olvidan de que en la Biblia habla de que eso es pecado y que debe ser obediente, ¿no? Si dice que es pecado, no cometan, no dice la Biblia así, no se echen hombres con hombres, mujeres con mujeres. Entonces, si nosotros sabemos que eso lo está mandando Dios, obedezca, pero no, ahí o sea, no, ese versículo no lo entienden como lo dice, entonces piensa que por sus buenas obras pues se van a salvar y pues no, dice el Señor que es rebelión. Hay que obedecer la palabra del Señor para cuando lleguemos a comparecer al tribunal de Cristo, pues no sea hallados culpa en nosotros. La quinta, toda la obediencia la debemos a Dios, no importa quién esté a favor o quién esté en contra. Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. O sea, yo tengo que dar cuenta a Dios de mi vida. Tú tienes que dar cuenta a Dios de lo que hiciste. Entonces eso está en Romanos 14, 12. Noé y su familia hubieran sido necios si se hubieran quedado fuera del arca. Al ver que nadie más quiso entrar. Yo me imagino a Noé
En ese tiempo, él diciéndole a la gente, mira, va a haber un diluvio, devuélvanse de su mal camino, obedezcan a Dios, el Dios va a acabar con todo, apártese del pecado, y toda la gente burlándose, diciéndole, diluvio, ¿este qué habla? Este está loco. La Biblia dice que la gente pensaba que él estaba loco, ¿no? Y nadie más quiso entrar, solamente él, su esposa y sus hijos con sus respectivas esposas. Hubiera sido una gran tontería si Daniel y sus 3 compañeros hubieran dejado sus convicciones al ver que ninguna otra persona hizo lo que ellos hicieron. Nosotros también leemos cuando los 3 amigos de Daniel, cuando ellos estaban cautivos en Babilonia, Nabucodonosor hizo una estatua para que todos se tenían que inclinar a esa estatua. Todos tenían que arrodillarse y postrarse de él. Pero vemos que estos 3 amigos no lo hicieron. Estos 3 amigos siguieron fieles a Dios. Ellos no desobedecieron a Dios porque ellos venían, ellos eran hijos de Dios, ¿no? Y vemos que fueron cautivos y ellos se dijeron, no vamos a desobedecer a Dios y aquí nos quedamos, no nos arrodillamos ante ninguna imagen, solo ante Dios nos arrodillaremos, nos postramos. ¿Y qué pasó? A causa de eso, ellos fueron metidos en el horno de fuego. Ellos allí, pero también vemos cómo el Señor Jesucristo se manifestó en ese momento y no les pasó nada, de nada, de nada, ¿no? Entonces nosotros debemos hacer de buena voluntad todo lo que Dios quiere que hagamos, aunque seamos los únicos en la tierra que lo hacemos. Si Dios te llamó en este tiempo a que te prepares como intercesor, a que te prepares tú, si eres el único llamado en tu casa, la única que está en tu casa, y Dios te llamó y Dios te dijo, eres tú, por medio de ti, es que yo voy a libertar a tu casa, por medio de ti, es que yo lo voy a traer. Obedezca, así seas la única en tu casa, que tu familia te critica, que tu familia te llama loca, que tu familia te llame lo que te llame, no hagas caso. Tú obedece a lo que Dios te ha mandado hacer. Para ese tiempo es que Dios te trajo a esta tierra. Entonces es importante hacer la voluntad de Dios, así seamos los únicos. La obediencia parcial no trae bendición. Debemos hacer todo lo que Dios nos diga. O sea, no es que yo obedezco hoy, pero yo no obedezco esto mañana. No, 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 no. Esa obediencia parcial no trae ninguna bendición. Esto está en Juan 2:5. Entonces, seamos obedientes, así seamos los únicos. Que Dios te dice, siendo el único de tu familia, que Dios te dice, vete a tal lugar porque yo voy a ser allí, créale, obedézcale al Señor, obedézcale. Así tu familia te diga, porque yo te voy a decir una cosa. Cuando Dios llama a uno de la familia, Satanás va a usar al resto de la familia para que venga en contra de ti. Esto me hace acordar mucho cuando yo vine a los caminos de Dios por mi hija. Mi hija fue la primera que conoció del Señor. Y yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho bailar, me gustaba mucho salir, más que bailar, tomar. Me gustaba mucho beber alcohol, ¿no? Entonces yo salía, a mí me gustaba salir, casi todos los días yo salía. Y yo cuando llegaba a las madrugadas, yo veía a mi hija tirada de rodillas, orándole al Señor. Ella es tremenda intercesora de eso. O sea, yo recuerdo que ella intercedía y ella clamaba y ella oraba. Y la peor, o sea, y no fue el diablo que se le presentó a ser su peor enemigo, sino que fui yo. Ella cuando ayunaba, yo me iba en contra de ella, que porque tenía que aguantar hambre, yo me iba en contra de ella, o sea, yo era, no, o sea, ella dice la palabra de Dios que resistamos al diablo y él tiene que huir. Ella me tuvo que resistir mucho. Ella me tuvo que resistir mucho porque yo recuerdo de que ella cuando ayunaba, yo me enojaba con ella, yo la gritaba, o sea, yo era, mejor dicho, no, o sea, era su piedra para que ella tropezara, pero ella seguía. Yo me acuerdo que ella escuchaba una profeta que grita mucho. Y yo le decía, ay, quita esa vieja tan cansona, me molesta, mira cómo grita, mira cómo esto. Y después de que yo conocí al Señor, me volví seguidora de esta profeta, de esta mujer de Dios. Entonces ella fue obediente, el Señor le decía,
tiene que hacer esto, tiene que ayunar, tiene que interceder por tu madre, por esto. Y mira, y ella lo hizo. Y ese es el fruto de que yo esté aquí. Ese es el fruto de la obediencia de Dios, ¿no? La obediencia significa negarse a sí mismo. Para obedecer a Cristo tenemos que negarnos a nosotros mismos. Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Lucas 9:23. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que olvidarnos. O sea, hay que morir todos los santos días a lo que queremos, a lo que sentimos. Negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo. Ningún hombre obedece a Cristo a menos que se someta a Dios, su voluntad, sus deseos y todo cuanto tenga. Los que son de Cristo han crucificado la carne, sus pasiones y sus deseos. Gálatas 5:24. Cada día debemos ir a la cruz. Debemos crucificar la carne, las pasiones, los deseos. Cada día tenemos que crucificar esta carne, que la carne lo único que quiere es pecar. Obedecer significa someterse, sacrificar lo que nos agrada para poder agradar a Dios. Nosotros no tenemos que agradar al hombre. Nosotros no tenemos que agradar al vecino, al jefe. No, tenemos que agradar a Dios. Es lo más importante. Tenemos que agradar a Dios. Podemos obedecer cuando estemos dispuestos a sacrificar los intereses propios y cualquier deseo que se oponga a los planes y propósitos de Dios. Romanos 8:1-2. Hay personas que están dispuestas a obedecer a Dios con tal de que no se oponga a sus propios deseos. Yo obedezco, pero hago lo que quiera. No, eso no es así. Otros niegan algunos deseos carnales, pero solo para recibir la gloria de Dios. Si queremos ser hijos de Dios, tendremos que negarnos a nosotros mismos y obedecer al Señor. Es muy importante que nos neguemos a nosotros, que crucifiquemos cada día esta carne que quiere pecar. Es importante ser obedientes, porque donde hay obediencia, porque la obediencia trae la bendición. Entonces, esto es importante. Si en usted hay hoy rebeldía, si en usted hay áreas de su vida que no quiere obedecerle a Dios, que te cuestan, pídele al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame porque yo quiero ser obediente. Yo quiero ser obediente en todo, Señor. Yo quiero obedecerte. Yo quiero agradarte cada día. Yo quiero, Señor, que cada día mi vida sea un reflejo de la tuya, Jesús. Y solo por obediencia. Solo por obediencia. Así como Jesús fue obediente y fue a esa cruz, fue a esa muerte de cruz, dice la palabra. Asimismo tenemos que ser obedientes. Nosotros no vamos a ir a esa muerte de cruz como fue Jesús, pero sí debemos morir a los deseos, a las pasiones, como dice la palabra. Y decir, Señor, aquí estoy. Obedezco tu palabra. No sé a dónde voy. No sé, Señor, pero voy a obedecer. Si tú me lo has dicho, voy a obedecer. Yo estoy aquí en esta nación porque obedecí. Obedecí cuando Dios me dijo, deja todo, hijos, nietos, comodidad, casa, coche, todo, déjalo y vete a España, sin tener a dónde venir, ni un trabajo, ni nada. Pero yo dije, Señor, vamos porque obedecemos. Y mira, la obediencia trae bendición. El Señor nos ha bendecido en esta tierra, aquí estamos sirviendo, y haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer todos. Heme aquí, Señor, envíame a mí, ¿no? Aquí estamos. Entonces yo le pido al Espíritu Santo que sea administrando su vida. Y si en usted hay rebelión,
Si en usted hay desobediencia, que a partir de hoy, a partir de que usted escuche este audio, que usted escuche este video, perdón, que usted camine en obediencia, ¿no? De que esta enseñanza ministre tu vida y camines en esa obediencia que solo el Señor quiere que caminemos. No olvide, la obediencia trae bendición, la desobediencia trae maldición. Y creo que ya bastantes maldiciones tenemos nosotros que traemos desde nuestros antepasados como para acarrear más maldiciones. Nosotros estamos en un tiempo donde estamos cortando esas maldiciones, donde estamos rompiendo con todo eso. ¿Para qué? Para caminar en bendición. Ser obedientes a Dios, ser obedientes a su palabra. Amén. Entonces, yo te invito a que cierres ahí tus ojos y le pidas al Señor. Le pidas al Señor que te ayude. Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame a cada día yo ser obediente. Ayúdame a cumplir tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a que en mí, Señor, se vaya esa rebeldía y que cada día, Señor, yo sea más obediente a ti, sea más obediente a tu palabra, sea obediente, Señor, a mis pastores, a mis líderes, sea obediente a mis padres, que, Señor, que sea obediente a las leyes, Señor, porque tú les estableciste, Señor. Señor, que cada día, Señor, yo pueda, Señor, caminar en esa obediencia, porque en la obediencia hay bendición. Y que, Señor, ese fruto, Señor, sean reflejados en mi vida, Padre. Que la vida de Cristo, Señor, se refleje a través de mi vida, Señor. Que así como Jesús fue obediente, así como Jesús, siendo Dios, siendo tu Hijo, obedeció, así mismo yo, Señor. Hoy te pido, Señor, que yo pueda obedecer en todo, Señor. Sea una mujer de obediencia. Sea una mujer de ejemplo, Señor, a los demás, Padre. Señor, gracias. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi amado, mi amada, gracias. Dios me los bendiga y que cada día el Señor te lleve de gloria a gloria y de victoria en victoria. Y recuerde que estamos en guerra. Nos estamos preparando y como intercesores, como atalayas, como guerreros, en ti tiene que haber obediencia. Es uno de los requisitos, es una de las marcas del intercesor. Amén. Besitos, abrazos, Dios me los bendiga y hasta una nueva. Adiós.